Buenos días, hermanos. Estamos contentos de poder compartir hoy con ustedes en este día para estudiar la lección número 3 de esta lección, de este trimestre, que corresponde al análisis que estamos haciendo de las cartas de Pablo a los Corintios. Entonces, vamos a orar para comenzar, para que el Señor nos acompañe en este repaso. Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad de obtener sabiduría de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado múltiples consejos que nosotros podemos seguir, Señor, y consejos para que nuestra iglesia sea fortalecida y sea hecha, Señor, como tú la quieres ver. Permítenos en este repaso ser llenos de tu Espíritu Santo, que estas enseñanzas queden en nosotros, que se siembren en nuestro corazón. Te pedimos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Qué gusto estar aquí para iniciar esta hermosa lección que realmente nos trae muchas lecciones, valga la redundancia, muchas enseñanzas que son bastante útiles para nuestra iglesia hoy en día. Para eso vamos a iniciar leyendo lo que nos dice el libro de 1 de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 10. La palabra de Dios dice lo siguiente: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta lección está bastante interesante y bastante puntual, y a mí me llama algo la atención, y es que la introducción nos habla acerca de algunas asociaciones con la naturaleza. Y sabemos que el segundo libro que Dios nos dejó, además de su palabra, de la Biblia, es la naturaleza. De allí también podemos obtener muchísimas enseñanzas, ¿verdad? Y creo que justo entendemos a través de la creación de Dios también, que el ser humano y cualquier especie no puede, o es muy difícil o muy raro que esté solo. Siempre estamos en unidad, siempre estamos rodeados de más personas o de más de un contexto que nos hace y nos permite comportarnos de cierta forma. Sí, la lección tiene unas comparaciones muy bonitas acerca de mostrarnos cómo conviven los grupos de animales en la naturaleza, cómo conviven, cómo forman comunidades. Dentro de esas comunidades, pues nosotros podemos entender por ese ejemplo que hay en la naturaleza, que es el propósito del Señor, que anden juntos. Hay muchos ejemplos en la naturaleza en los que nosotros podemos ver que esos grupos de animales de distintos tipos, como lo dice la lección, si se separan o si comienzan a vivir cada uno por su lado, pues prácticamente se eliminan ellos, ¿no? A mí me gusta mucho, pues en la lección habla acerca de los grupos de chimpancés, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ver los ejemplos de los pingüinos. Hay documentales acerca de eso y muestran cómo los pingüinos andan en grupo, cómo pareciera que se entienden muy bien entre ellos, cómo los pingüinos pues tienen una organización tan perfecta que eso les ha garantizado durante mucho tiempo la supervivencia en este mundo, incluso con cosas pues que no son favorables para ellos en cuanto a los cambios que está viviendo pues el planeta en este momento, ¿no? Así es, y con base en esto de que sí o sí necesitamos estar rodeados de alguien más, es que se centra el repaso de la lección de esta semana. Y no solamente unidos entre nosotros como personas, como hermanos de una iglesia, como miembros de una iglesia, sino como hijos de Dios, como miembros de Cristo, ¿sí? Sin embargo, adentrándonos un poco ya en la lección, podemos ver que cuando existe convivencia, también existen problemas, ¿verdad? Y esos problemas se pueden dar por distintos motivos. Y uno de los que nos menciona inicialmente la lección es que pueden haber quizás algunos grupos cerrados. Como, ¿a qué se está refiriendo esto de los grupos cerrados en las iglesias? ¿Cómo podemos entenderlo? Esos mismos ejemplos de la naturaleza que mencionamos al principio nos muestran que puede ser que a pesar de que una comunidad esté organizada, tenga problemas dentro de los miembros de la iglesia. Y resulta que es la forma en como Pablo está haciendo la introducción a esas cartas. Hay incluso eruditos, pues estudiosos de la Biblia,
que lo que dicen es que estas cartas de Pablo a los Corintios tienen un tema central y es la unidad de la iglesia. Entonces, antes de que el apóstol Pablo hablara acerca de la lección pues, que revisamos la semana pasada, el contexto de eso es que él identifica esos problemas dentro de la iglesia y hace estos comentarios desde el versículo 10, 1 Corintios 10, que es el versículo de memoria que estudiamos hace un rato, y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces Pablo está identificando un problema que para él es grave. Y fíjate cómo lo expresa él, la forma en cómo lo dice. Dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Eso es lo que escribe Pablo a los Corintios. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pues doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cómo te parece esa forma como Pablo lo expresa ahí? ¿Cómo les está diciendo que es el problema o de qué tipo es a los de la iglesia de Corinto? Claro, a mí me suena un poco en la cabeza una forma más coloquial, como que Pablo le está diciendo: a ver, como que si alguno se las está creyendo, por si acaso yo no soy como aquí el que bautizó a ninguno de ustedes. Y me llama la atención porque Pablo es muy firme. Aquí se usa una palabra, dice severo, al momento de aclarar que no pertenecen a un ser humano como tal, sino que pertenecemos a Cristo. Y poniéndonos un poquito en el contexto, Corinto era una ciudad muy próspera en aquella época, ¿verdad? Era una ciudad que guardaba mucha cultura, mucha tradición, y ellos estaban quizás queriendo asemejarse un poco a su cultura en vez de asemejarse al propósito de Cristo, que era la unidad de su pueblo. Y Pablo pone allí como un alto, diciendo: no soy yo, no es ningún ser humano, es Cristo al que pertenecemos. Y si fuese Cristo igual, o sea, que es Cristo, tampoco está dividido Cristo, es uno solo también. Entonces no hay manera, no hay para dónde el ser humano pueda agarrar y decir: sí, me voy a dividir porque pues sí, yo soy mejor que el otro. No, porque pertenecemos a Cristo. Yo veo también en la afirmación de Pablo que Pablo como que se apasiona un poquito al hablarles de eso, porque él llega y empieza, o sea, cambia el tono. A veces uno leyendo la Biblia se comienza a imaginar como la voz del que está hablando ahí. Yo me imagino que Pablo comienza a hablar de una cosa y entonces cuando ya comienza a hablar acerca de las divisiones, él empieza a emplear un tono que para el lenguaje que nosotros hablamos hoy en día podría decir: ¿a ustedes qué es lo que les pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que les pasa? Porque eso da a entender la seriedad del problema. Pablo comienza a decir, o sea, no es posible que en la iglesia de Dios anden ocurriendo esas cosas, ¿no? Y una de las formas en que lo dice y lo expresa también, y de pronto se entiende cuál es la gravedad de que una iglesia ande dividida ante los ojos de Dios, es precisamente la relación que hace Pablo en otros versículos de la Biblia, ¿no? Ahí tenemos otros ejemplos que están en la lección, en donde el factor común en estos versículos del día domingo, que están en la segunda pregunta allí, el factor común de los pecados dentro de la iglesia que tienen estos versículos es ¿cuál? Sí, hay una lista bastante larga si nos ponemos a revisar y se complementa, por así decirlo, la división se complementa también con pecados como la injusticia, la fornicación, la perversidad, el odio, la avaricia, la maldad, lascivias, lujurias.
La lista es extensa y uno se puede poner a percibir, pero bueno, si yo no me llevo bien con alguien, ay, ¿qué mal le hago? O sea, no le estoy haciendo nada malo. Pero en realidad en nuestro corazón se empieza a crecer una semillita del pecado que nos lleva a normalizar quizás o a ceder incluso a algunos pecados que no deberíamos estar permitiendo que crecieran en nuestros corazones, ¿no? Y me gustaría compartirles una porción de lo que menciona aquí Elena de White justo en este día. Dice, aquellos que están verdaderamente relacionados con Dios no estarán en discrepancia unos con otros. Su espíritu, gobernando en sus corazones, creará armonía, amor y unidad. Estos son los tres ingredientes que Pablo estaba tratando de persuadir a nuestros hermanos de la iglesia en Corinto para que pudieran dejar de lado aquellas diferencias y que dejaran de dar paso al pecado y toda su lista larga con la que se estaban acomodando en ese momento. Claro, la división dentro de la iglesia, en pocas palabras, tomando lo que dicen estos versículos ahí, abre la puerta dentro de la iglesia para todo tipo de pecados, para envidias, para celos, incluso para pecados que uno podría pensar que son como que íntimos de cada ser humano. Pero una iglesia dividida deja de ser como ese factor protector para que las personas pues que se mantienen en unidad, en un solo pensamiento y en un solo sentir, pues sean más débiles a la hora de soportar sus debilidades o enfrentar las tentaciones por fuera. Por eso en una iglesia dividida, por lo que entendemos acá al leer estos versículos, podemos ver que se presentan con mucho más frecuencia estos males. Entonces, podemos dar paso, ¿cierto?, a lo que nos habla la lección y que tiene que ver con Jesucristo como el centro de la unidad dentro de la iglesia. Jesucristo es obviamente la cabeza de la iglesia, pero también es el factor alrededor del cual giran todas las cosas. Nosotros somos seguidores de Cristo, Cristo es nuestro maestro, pero además de eso, siempre fue el propósito de Cristo que la iglesia se mantuviera unida. Por eso el versículo de memoria de esta semana comienza diciendo, ¿cierto? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. En el nombre de Cristo es que el apóstol Pablo pide que la iglesia se mantenga unida. Sí, justo allí ya conectándolo con el siguiente tema, es que recalcamos, ¿no?, esto de centrar nuestra mirada en Cristo. Y aquí ponía un ejemplo de la lección, y es que como una vid, por ejemplo, una planta de uvas, ¿sí? Y la Biblia hace mucho este ejemplo, pone muchas veces este ejemplo acerca de si no estamos conectados a la vid, si no estamos conectados a la raíz, al tronco de una planta que sería en este caso Cristo, pues los frutos no van a surgir por casualidad. Y justo también se hace referencia al cuerpo, ¿sí? Cristo es el cuerpo entero. Y en esta analogía podemos entender que hay distintas partes y no todas las partes del cuerpo cumplen la misma función, porque se imaginan si las manos pudieran hacerlo todo y los otros órganos, ¿para qué están? Las otras partes de nuestro cuerpo, ¿para qué existen? Sería absurdo. Entonces, en esta línea de ideas es que Pablo trata de poder regresar al pueblo y decirles, ok, Cristo es el centro y de allí todos los demás podemos funcionar, podemos trabajar en armonía. Pero si estamos dejando como ese espacio para que el enemigo pueda obrar, obviamente va a haber discusiones, va a haber diferencias, va a haber, bueno, poniendo un paréntesis acá, todos los seres humanos somos diferentes y todos podemos tener opiniones diversas. Sin embargo, cuando tenemos un mismo propósito y un mismo objetivo y tenemos claro que el centro es Cristo, es mucho más fácil ceder quizás o con sabiduría poder tomar una decisión que nos permita avanzar como pueblo de Dios. Correcto. Pablo siempre nos da la idea de que la iglesia permanece unida a pesar de que nosotros somos diferentes. O sea, es una unidad en medio de la diversidad. Pero también me conmueve mucho la forma en que Cristo expresó ese deseo delante del Padre.
es como si nosotros pensáramos, nosotros como cristianos pensamos en agradar a Cristo, pero si queremos agradar a Cristo de una manera que al Señor yo creo que le alegre aún más, es cumpliendo con la oración que Él le hacía al Padre. Una de esas cosas, de esas últimas cosas que hizo el Señor antes de partir de esta tierra, estando encarnado, fue precisamente orar al Padre por la unidad de todos, ¿sí? Y él lo expresaba con un sentimiento muy bonito porque entonces él decía, ¿cierto? Que no solamente oraba por los que estaban ahí, sino por todos los que habían de venir y que fueran uno, así como él y el Padre eran uno. Cuando uno piensa en la unidad de Cristo y el Padre, ¿cierto? Uno se imagina una relación perfecta entre las personas que conforman, ¿cierto? La deidad. Y el amor del Padre por el Hijo y el amor del Hijo por el Padre, pues nosotros lo vemos en muchos ejemplos. Por lo tanto, es un deber cristiano mantener la unidad dentro de la iglesia. Cuando uno dentro de la iglesia puede llegar a generar alguna situación o cuando uno está en medio de alguna circunstancia que puede llegar a generar algún tipo de conflicto, alguna enemistad o incluso desacuerdos pequeños, uno debería tener como prioridad siempre mantener la unidad de la iglesia. Si uno ama a Cristo, si uno ama a Dios, debería pensar eso en el primer lugar y eso nos llevaría a nosotros a que muchas veces reaccionáramos de una forma en la que estuviese claro que nosotros queremos conciliar, ¿cierto? Estar dispuestos a ceder un poco, estar dispuestos de pronto a dialogar e incluso a vencer esas barreras que pueden haber en nuestra personalidad que nos llevan a ser de pronto impulsivos o a tener algunos otros rasgos que chocan o que de pronto favorecen que no podamos tener buenas relaciones con los demás. Una de las enseñanzas que yo saco pues de esta lección es que nosotros tenemos que tener como prioridad mantener la unidad dentro de la iglesia, que nuestras decisiones, nuestros comentarios, nuestras palabras, nuestras actitudes dentro de la iglesia deberían estar orientadas precisamente a eso, a mantener la armonía y hacer que la iglesia sea un ambiente bonito, propicio para que las personas nos encontremos con el Señor. Tal cual. Y allí solo como para englobar esta idea, habla acerca también de los grupos pequeños y los grupos cerrados, se hace esta comparativa. Y justo lo que mencionaba ahorita Javier, es muy importante que nosotros podamos considerar siempre a Cristo como el centro, a pesar de que tengamos a personas que admiremos dentro de la iglesia, que quizás tienen conocimiento, que tienen muchas capacidades, habilidades que admiramos, porque es natural del ser humano querer admirar a alguien, tener un mentor, por así decirlo. Sin embargo, cuando nos unimos en grupos, podemos correr el riesgo de cerrarnos e impedir que el Espíritu Santo pueda trabajar en las vidas de cada uno y desarrollar nuestros talentos individualmente para poder compartirlos y utilizarlos para el avance de la obra. Entonces, allí solo una pequeña aclaración, un pequeño repaso. Los grupos cerrados no es lo mismo que los grupos pequeños, porque sabemos que como iglesia adventista se promueve mucho las reuniones en grupos pequeños. Y la idea o el foco de estos pequeños grupos es básicamente tener pequeñas iglesias en hogares que podamos invitar amigos, donde es mucho más cómodo poder conversar, poder compartir, que lo que se hace por un par de horas durante el sábado en las iglesias. Entonces es más cercano, eso busca crear el grupo pequeño, una cercanía con nuestros hermanos, con amigos, pero sobre todo siempre llevándolos a Cristo. Claro. La expresión que aparece en la lección de esta semana, que habla acerca de grupos cerrados, hace referencia explícitamente a grupos de personas que prácticamente lo que pretenden es de pronto un funcionamiento como independiente del grupo de creyentes. Porque si estamos hablando que el deseo de Cristo fue eso y que el anhelo de Cristo fue eso, de pronto cuando lo traemos a las relaciones interpersonales, cuando vemos cómo son las relaciones entre cada uno dentro de la iglesia, pues puede ser que haya cosas que sean difíciles para nosotros de aplicar, ¿no? Entonces, el siguiente factor que analiza la lección dentro de esta semana en cuanto a la unidad tiene que ver es con el comportamiento de nosotros como personas, de cómo nos relacionamos con nosotros y específicamente
pues una cuestión que era lo que ocurría en el momento en que Pablo estaba escribiéndole a los corintios, ¿no? Una cosa que tiene que ver un poquito con los líderes y también con cómo se comporta la gente frente a esos líderes, ¿no? Entonces, Pablo expresa ahí, ¿cierto?, sus sentimientos con respecto a lo que pasaban. Y fíjense que eso es claro, porque él comienza a decir que hay personas que dicen que como que yo soy del grupito de este. A mí me bautizó este, entonces yo soy del grupito de este. Y es difícil pensar que si nosotros mantenemos las mismas creencias, las mismas doctrinas, nosotros amamos a Dios de la misma manera, puedan surgir dentro de un grupo de creyentes personas que terminen dividiéndose porque siguen más a una persona o porque siguen más a otra y entonces eso resulta causando división dentro de la iglesia. Sí, y hay que tener mucha cautela, mucho cuidado con este tipo de admiración a ciertos líderes, porque quizás su discurso puede ser tan persuasivo que nos puede incluso hacernos perder el foco. Y yo tengo un caso muy pues, cercano donde un líder de la iglesia empezó con una doctrina fuera de base y, y esto llevó a la división en la iglesia, ¿no? Entonces es muy triste, es muy lamentable que perdamos la mirada en Cristo y sobre todo la invitación también es a que nosotros podamos madurar espiritualmente. Porque si nosotros estamos, como ponía acá el ejemplo, si estamos bebiendo leche todo el tiempo, leche espiritual, toda nuestra vida cristiana, probablemente cualquier viento de doctrina falsa nos puede hacer caer y irnos por otros lados que no deberíamos. Entonces es tan importante que podamos crecer espiritualmente, pedir sabiduría, buscar la sabiduría a través de la palabra de Dios y del el mensaje que Él ha dejado para nosotros, para que de esa forma podamos cimentar y no ser frágiles cuando el enemigo quiera presentarnos algo llamativo, algo que suena mejor de lo que parece. Entonces es importante que podamos ser líderes y también ser miembros firmes que están en constante crecimiento, buscando la madurez y la sabiduría para poder tener el propósito bien claro y también la misión bien clara, que es predicar a Jesús de forma muy sencilla, que es a través del ejemplo también. Sí, nosotros como seres humanos a veces tenemos la tendencia de fijarnos mucho en las personas. A veces parece que tuviéramos como la necesidad de tener una figura a quien seguir y a quien imitar. Pues la tenemos. O sea, nosotros tenemos la necesidad de imitar a Cristo, ¿cierto? Cristo debe ser en quien nosotros colocamos nuestros ojos. Pero pasa que en la vida diaria, pues lo que tenemos delante de nuestros ojos, las personas que están delante de nosotros, pues son, digamos, como el objeto más cercano en el que uno se podría fijar. Y la lección de esta semana, pues nos trae a la memoria eso y también lo relaciona con un concepto que ya Viviana lo acabó de decir, y es el concepto de madurez. El texto que nos enseña la lección de esta semana, que está en la carta a los Corintios, que dice, Pablo les expresa, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él les está diciendo que es una señal de inmadurez estas cosas de división que se presentan entre ellos. Y dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Por ahí un amigo, hablando de este tema, me dijo pues que no habían iglesias con líderes buenos o malos, sino iglesias maduras e inmaduras. La forma en la que uno pone los ojos en los líderes que uno tiene también determina la forma en que se comporta la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia coloca los ojos en los seres humanos que Dios ha colocado como líderes dentro de la iglesia para hacerlos, para que ellos tal vez tomen el lugar de Dios,
en lugar de el liderazgo cristiano, ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? Que debe uno tener dentro de la iglesia, ahí es cuando se presenta pues un acto, como lo dice Pablo, de inmadurez. Una iglesia inmadura puede no tener claro qué es de pronto el liderazgo cristiano. Entonces, hablemos un poco de eso porque eso es lo que nos cuenta la lección en los días siguientes. ¿Cómo es el servicio cristiano y cómo se expresa un liderazgo cristiano dentro de lo que es sano y dentro de lo que Dios quiere, que es una cosa muy diferente a la que se presenta en el mundo? Hay una guía bastante clara y la encontramos en Filipenses, el capítulo 2, del versículo 1 al 8. Y lo voy a leer rápidamente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por cada cual también por los de los demás o por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, eso, está clarísimo. claro. La persona a la que Dios escoge para realizar algún ministerio o para colocarlo como un líder o tener una posición de liderazgo, pues nosotros como cristianos tenemos que interpretar que esa palabra líder o que esa palabra liderazgo no es la misma que maneja el mundo. Y está claro porque él mismo lo escribió, y aquí fíjense que hay dos palabras dentro de este versículo que son muy importantes. Así pues, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Cuando Pablo está diciendo téngannos, le está diciendo, pues Pablo obviamente era reconocido como un líder dentro de esa iglesia. Entonces le está diciendo, mire, no nos tengan como una figura a la cual ustedes tengan que someter su conciencia. Es lo que está diciendo Pablo, ¿cierto? Sino dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Me llama la atención esas dos palabras, que diga que si a uno Dios lo colocó en algún cargo de responsabilidad, le añadiría yo esa palabra, es una responsabilidad de servicio. Y además de eso, uno es un administrador. Entonces, teniendo en cuenta esas dos palabras, pues uno entiende que es diferente al concepto del mundo del que un líder es una persona que tiene dominio sobre los demás. Cuando uno aprende qué es lo que es ser cristiano, tiene que tener pendiente lo que dice Viviana, el versículo que dice Viviana, que Jesús mismo, ¿cierto?, no se aferró a su condición de Dios, sino que vino a enseñarnos a nosotros lo que es el verdadero liderazgo, sirviendo, ¿cierto?, y administrando. Lo que Dios nos entrega a nosotros, nosotros tenemos que usarlo de la mejor manera para que la obra siga adelante. Y dice, ¿cierto?, servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Tal vez eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno es feligrés y cuando uno es un líder. Cuando uno le dan a uno una responsabilidad, uno tiene que asumirla como un servidor. Pero cuando uno es la persona que está bajo el liderazgo de otro, eso también nos enseña a que nosotros tenemos que aceptar ese liderazgo con humildad, porque a veces a nosotros tampoco nos gusta que haya personas que sean los que administran, los que organicen, porque tal vez nosotros mismos queremos ser los que están en esa posición. Sí, y esto es también una invitación a que nosotros podamos vivirlo en el día a día, justo como un estilo de vida. Porque cuando nosotros experimentamos a Cristo y se nos da la oportunidad de poder liderar
algún área dentro pues de la comunidad que tenemos como cristianos, también implica poder estar más en comunión con Dios, poder estar más conectados, porque de esa forma es como vamos a poder llevar cabalmente, con responsabilidad, como mencionabas hace un momentito, la tarea que nos ha encomendado Cristo en nuestra vida, ¿no? Y hace un tiempo leí acerca del liderazgo, un libro que comparaba el liderazgo secular con el liderazgo de Jesús. Y cada capítulo terminaba concluyendo que lo que movía el liderazgo tan puro y tan perfecto de Cristo era el amor, ¿sí? Entonces, creo que es importante que también como sus hijos podamos reflejar ese amor que hay a través de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y que lo podamos recordar diariamente para que así sea un estilo de vida y podamos, a través de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, poder así también predicar a otros de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Exacto, amor al punto de llegar a tener que sufrir por ese servicio que nosotros le prestamos a Dios. Es un punto que resalta la lección, ya para terminar, que puede ser que nosotros, ¿cierto?, dentro del servicio a Dios y dentro de un liderazgo que podamos tener, pues podamos experimentar también que podamos tener carencias, que podamos tener situaciones que nos hagan sufrir. Voy a leer este último parrafito y con ese cerramos la lección de esta semana. Dice este texto que está en Testimonios para la Iglesia: la unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad y de que es un pueblo diferente elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en práctica en la vida, proporciona unidad al pueblo de Dios y le da una poderosa influencia. Sí, básicamente, si nosotros nos unimos como pueblo de Dios, ya hubiésemos hecho que Jesús venga hace mucho tiempo, porque la obra del enemigo es precisamente separarnos, dispersarnos y así no hacer que podamos cumplir la tarea que nos corresponde. Así que oremos para que Dios pueda poner en nuestro corazón el anhelo ferviente de poder no solamente conectarnos con Jesús, sino también con nuestros hermanos a través de su palabra, con una fe bien fundamentada en lo que Él nos ha dejado, para que podamos llevarlo a la práctica en nuestro día a día. Oramos. Querido buen Dios, te damos muchísimas gracias porque durante esta lección nos has enseñado sobre la unidad principalmente, pero ayúdanos a poder conectarnos a ti, mi Dios. Ayúdanos a poder ver cada día, contemplar el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario y saber que pertenecemos únicamente a ti, y ese sacrificio pueda valer la pena en nuestras vidas. Ayúdanos a poder ser buenos hermanos, buenos líderes, que puedan reflejar tu carácter en cada una de las tareas que nos pongas por delante, mi Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo, únelo cada vez más para que de esa forma podamos, Señor, verte pronto, regresar en las nubes de los cielos y vivir contigo por la eternidad. Gracias por tu amor y bondad, por tus enseñanzas. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Los invitamos, no se olviden, a que puedan suscribirse al canal, también puedan compartir el link con sus amigos, con sus hermanos de otras iglesias, para que puedan ver este repaso de la lección y así todos podamos aprender juntos de la palabra de nuestro Dios.